La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas noches para todos, o buenas tardes según el caso, según la latitud, desde donde nos estén viendo. Aquí estamos en La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso, y en este encuentro que tenemos semanalmente, gracias a la gentileza aquí de nuestro invitado Eduardo Vergara Aguilar, quien es filósofo, especialista o especializado en centros penitenciarios, y que de la mano de él venimos recorriendo no solamente un cómic tan complejo como Batman Arkham Asylum, sino que en estas últimas entregas estamos con Hércules o Heracles, según prefiera cada uno, y vamos viendo estos 12 trabajos, pero no viéndolos al estilo curso de mitología, que simplemente sucede como algo anecdótico que uno puede contar a los amigos en una fiesta o en una reunión, sino que Eduardo nos lo plantea tal como él lo presenta en los centros penitenciarios, tal como él utiliza estas herramientas como herramientas de crecimiento, de mejoramiento humano. ¿Y qué nos toca hoy? Hoy nos toca el trabajo de Hércules, uno de los más quizá engorrosos, ¿no? Porque le toca los establos de augías. Así que lo vamos a presentar directamente aquí a nuestro amigo Eduardo Vergara. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos, a ti, Pablo, y a todas estas personas que nos siguen de forma directa o a posteriori cuando nos ven en diferido. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos sería el quinto trabajo realmente, pero como nosotros estamos haciendo un poquito al libre albedrío, y también considero que el hacerlo de esta forma nos ayuda mucho mejor a entenderlo como una herramienta, ¿no? Podríamos contar el mito tal cual, pero preferimos hacerlo de esta forma, si me lo permiten, y vamos saltando un poco. Recuerden que realmente en el orden que iría en el viaje de Heracles, o los viajes de Heracles, león, la hidra, cierva, jabalí y los establos. Nosotros lo hemos hecho de la siguiente manera. León, cierva, hidra, saltamos al jabalí y empezamos con los establos. Esto no significa que no vayamos a ver el jabalí, lo vamos a ver, que es el siguiente. Pero quería hoy trabajar con los establos, ¿de acuerdo? Bien,
De jabalí debe ser el preferido de Asterix y Obelix. Recuerden que Asterix y Obelix tiene uno de sus cómics, uno de sus animaciones, en las 12 pruebas también. Es verdad. Sí, sí. Pero con un elemento muy interesante. Y una de ellas es que tienen que arreglar una especie de una documentación y entran dentro de lo que es la burocracia de Roma. Sí, me acuerdo. Bien, pues esto nos recuerda al artículo de Larra, Vuelva usted mañana. Larra, un autor del romanticismo español, son sus artículos, y uno de ellos es Vuelva usted mañana. Y son los problemas que tenemos actualmente cuando tenemos que arreglar cualquier documentación. Que llegamos y dice, mira, pues el funcionario con el que usted quiere hablar no ha venido, o le falta tal documento, pero se lo puedo traer. No, ya tiene que pedir usted un número para otro día. Claro. Y muchas veces entramos dentro de una dinámica burocrática que no entendemos, pero ahí estamos, ¿no? Y eso es lo que ocurre en Asterix y Obelix. Que para que ya vean ustedes que ya en el siglo XIX teníamos un artículo o una historia que es la que nos cuenta en Asterix y Obelix. Hay una película cómica, pero a la vez muy filosófica, que es La guía del autoestopista galáctico, Sí. cuyo protagonista es el mismo que hace del Hobbit en esa saga, en ese episodio. Y hay unos que son los bogones o una cosa así, que son unos tipos muy gordos que recitan poesía de una manera que te hastían y que tienen una burocracia tan compleja que para hacer cualquier cosa debían ponerle en 20 sellos, llevarlo de aquí para allá, aprobarlo, entonces nunca podían hacer nada porque siempre daban millones de vueltas. Efectivamente, incluso en Futurama ocurre lo mismo, hay un departamento que son los funcionarios, ¿no? Y tienen que llevar unos sellos, funcionarios 23, con el funcionario 64, en cierto modo es una crítica que ya, como comentamos en el siglo XIX, ya se hacía, ¿no? Sí. Bien. Muy entonces con los establos. Bien. ¿Qué tiene de característico los establos, no? Bien, como ya ven, Heracles va cumpliendo unos trabajos y considera que en ocasiones ha tenido ayuda, ¿no? En este caso la ayuda de Iolao, cuando la hidra, etc. Y lo que busca es que él solo realice dicha labor. En cierta medida, la característica que tienen los establos, ¿no? De hacer, digamos, una de casa, ¿vale? Y los establos, su rey tiene el mayor rebaño. Sí. Además, este rebaño está protegido por una docena de toros que evitan que las fieras entren para poder atacar el rebaño. Y lo característico del dicho es que no ha sido limpiado nunca. O sea, hay montañas y montañas de excremento. Hiede, eso hiede. Efectivamente, ¿no? Entonces aquí hay unas moscas gordas, como soy yo, volando ella, feliz y contenta. ¿De acuerdo? Sí. Y esto, pues, tiene un aroma pestilente. Y le dicen a nuestro héroe Mira. que tiene que limpiarlo. Tiene que ensuciarse. Efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esto de característico? En primer lugar, este trabajo lo que se busca es, digamos, desprestigiar la figura del héroe. Recuerden que Hércules es un semidios que está cumpliendo unas labores enfrentándose con animales telúricos, tónicos, grandes criaturas mitológicas. Se entiende que al ser un héroe mitológico va a tener grandes gestas y de repente uno de sus trabajos simple y llanamente es limpiar. Limpiar, y perdón por la expresión, mierda. Claro. Hay que limpiar mierda, excremento, suciedad. Se tiene que remangar. Por tanto, nadie diría que esto es una gran gesta, sino todo lo contrario. Él, como un semidios que es, hijo de Zeus, podría haber dicho, ¿cómo? Te arranco la cabeza de un puñetazo, pues yo voy a ponerme a limpiar. Recuerden que Heracles es muy impulsivo. Sí, sí. Pero aquí no. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo que Heracles, un gran héroe, permite, ¿no? Se permite o accede a realizar dicha labor? Yo pregunto,
¿Por qué Heracles accede a dicha labor? Supongo que por un lado porque quiere cumplir con los trabajos que Euristeo le va poniendo para acabar con la serie, y por otro lado porque sabrá dentro de su sabiduría que uno no necesariamente está en la posición que cree estar, sino que tiene que ser flexible, resiliente y adaptarse a lo que sea que se presente. Efectivamente. Además, tenemos que ser conscientes que Heracles, al final de sus trabajos, ¿no? Sí. Tiene una meta. La deificación. Sí, era el ser inmortal y reunirse, ¿no? Pero tiene una meta. Que es mucho mayor, el objetivo es mucho mayor, tiene mayor calado que cualquiera de los trabajos. Los trabajos son eslabones para cumplir una cadena con un resultado. Muchas veces nosotros nos olvidamos que tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos algo que alcanzar. Y puede que para alcanzar eso tengamos que realizar en ocasiones dichas labores. Sí. Una labor que suponemos o podemos pensar que no está, que nosotros no estamos, perdón, que la acción no está a nuestro nivel. Pongo un ejemplo. Imagínense que una persona con una titulación dice, yo que soy doctor, o soy ingeniero, soy arquitecta, ¿yo cómo voy a prestar a simplemente ser cuidador o cuidadora? Eso no lo puedo hacer yo. Pero si yo tengo mi carrera o yo he estado viajando. Pero es que en ese momento, esta circunstancia y en el momento en el que te encuentras, posiblemente tengas que hacer eso. Porque cuando pases, posiblemente esa actividad que has realizado, ese labor, ese trabajo, te va a curtir, vas a aprender. Te templa. Te templa, efectivamente, templa tu carácter. Y vas a tener unas experiencias que posiblemente van a ayudar a lograr tu meta. Que en el momento que la estás realizando, no eres consciente de lo que estás viendo. Eso es la diferencia también, Edu, entre la gente que cuando se le presenta la necesidad o el imperativo de tener que trabajar de algo que siente que no está a su altura y acepta, es la diferencia entre las que aceptan y las que se derrumban. Aquellas que por no aceptar eso prefieren deshacerse, disgregarse y a veces hasta morir, enfermarse, por ejemplo. Efectivamente, sino incluso podemos llegar a ver aquellos, ¿no?, que se jactan de decir, yo que voy a hacer eso, yo que voy a hacer eso. Y luego, ¿no?, en el tiempo tienen que hacer algo peor. Es verdad, claro. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que si hubieran a lo mejor hecho esto, la prueba que viene después la hubieran superado con creces. Ya estarían más habituados, es verdad. Bien, sigo con esto. Esto también ocurre muchas veces, y vuelvo a repetir, yo no soy persona ni de medallas, porque yo considero que las medallas para los Juegos Olímpicos y para los militares. Perdona, una cosa, me vino a la mente algo que si bien no tiene que ver directamente, el Papa actual, hay una frase que me acuerdo que me dijo mi madre hace poco, que dijo que los sacerdotes debían tener olor a oveja, ¿no? Por este asunto de ser un pastor y el pastor debe estar con las ovejas. Entonces, se me hace que Hércules o Heracles, estando en este ámbito, va a quedar con olor, en este caso, a otra cosa, pero le va a dar como cierto acercamiento al agricultor, al campesino, al herrero, al que está en estas cosas y lo van a valorar distinto. Efectivamente. Mira, una de las características que tenía Leónidas, incluso Alejandro Magno, es que comía con sus soldados. Cuando tú te sientas a descansar con los tuyos, eres un igual. En este caso, como bien apunta, como decías tú con el actual Papa, cuando dice tiene que tener olor a oveja, ¿no? Es como tú dices, es andar con el mundo. En el caso de Heracles, cualquier soldado sin rango ninguno podría jactarse y decirle, pero Heracles, tú que has ido en el Argos, tú que te has enfrentado al león de Nemea, a la hidra, ¿cómo te rebajas a limpiar, a remangarte y limpiar mierda? Que eso lo tienen que hacer los campesinos, los porqueros, etc. Y Heracles lo hace. Esto, como bien te apuntaba antes, Pablo, es una cosa que Platón pasa por alto. Platón, en su categoría civil, divide la población en tres partes, ¿no? Y una de ellas, los gobernantes, ¿no? Hace una subcategoría.
pero ninguno de ellos podía, es como las castas hindúes. Pero fíjate qué curioso, en el caso de las castas hindúes, hoy en día son así. Hoy en día son rígidas. O sea, tú naces porque tienes padres kshatriyas, guerreros, y eres un guerrero y no puedes salir en toda la vida de ahí. Efectivamente. Te sientes superior al vaishya o al sudra, al comerciante o trabajador manual, porque naciste ahí. Pero en realidad, originalmente, la palabra que define casta en sánscrito es varna, varna, y varna significa color. Entonces, el color que uno tiene no es el color de piel con el que nace, es el color, el tinte de cómo eres. Entonces, básicamente el concepto de casta sería, yo te veo a ti, estás enseñando, tú eres un brahmana. Sí. Mañana te veo trabajando, haciendo una mesa, y eres un sudra en ese rato. Entonces, hay esa fluidez. Hoy en día no, se ha rigidizado. Ajá, interesante. Pues no sabía, yo no desconocía eso. Pues mira, un elemento más que hemos aportado. Maravilloso, fantástico. En el caso, como apuntábamos, ¿no? Pero en el caso de Platón sí, es rígido. La persona que no puede, un campesino no puede ser guerrero, el guerrero. En este caso, Platón pasa por alto el mito. Porque Heracles no deja de ser lo que es porque se pone a limpiar unos establos, al contrario, aumenta su grado de experiencia, porque tiene que solventar esto. O sea, Heracles no se va a quedar siempre, eternamente limpiando los establos, además le dan una fecha en un día. Sí. Ah, sí, un día, es verdad. En un día. O sea, la prueba es dura, porque tiene que limpiar esto, que lleva años y años y años, los caballos ahí, los rebaños, soltando lastres, y en un día tiene que solventarlo. O sea que la prueba es mucho más complicada. Esto que decías de Platón también, fíjate que a Platón lo vendieron como esclavo en una vuelta, en una ocasión, y la pasó muy mal, porque él no estaba adaptado, no tenía esa flexibilidad que tú dices que justamente de la que carecía. Mientras que le pasó lo mismo a Diógenes, el cínico, ¿Sí? Y el tipo estaba como pez en el agua. De hecho, le hablaba al que lo había comprado y le dice, has comprado un amo. Le dice, Lucha, adaptación, evolución. exacto, totalmente distinto, sí. En este caso volvemos a lo mismo. Lucha, adaptación, evolución, lucha. Sí. En este caso, Heracles tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse a una prueba que no es la normal. Él ha tenido que utilizar su ingenio, ha tenido que utilizar sus músculos, su experiencia marcial, y en este caso nada de eso le vale. Nada. Pero no por ello se rinde, no por ello olvida cuál es su objetivo, que es alcanzar la meta que tiene. Y muchas veces nosotros, como población, como individuos, olvidamos cuáles son nuestros objetivos. Nos conformamos en decir, bueno, pues aquí nos estamos fuera, ya no quiero hacer más nada. Pero realmente ese era tu objetivo. Habrá personas que dirán, pues sí, lo he logrado. Pero habrá otras personas que de repente se darán cuenta que no, que se han olvidado cuál es su meta. Y esto lo veremos, que el público quiere, lo veremos con Odiseo. Odiseo, una de las grandes virtudes que tuvo es que nunca olvidó cuál era su objetivo, que era Ítaca. Sí. Y en ocasiones estuvo mucho tiempo en algunas islas. Pero siempre se sentaba en la costa a mirar hacia la dirección de Ítaca. En este caso ocurre lo mismo. Podemos perder más tiempo, menos tiempo. Aquí Heracles es rápido. Pero fíjense, recuerden que con la sierva estuvo un año detrás de ella. Además, con este trabajo quizá evita caer en el pecado del ibris, que es el pecado famoso de soberbia, ¿no? De los griegos. Efectivamente. Quizás es muy importante. Mira, dime, Pablo, perdón. Digo que si hubiera completado 11 trabajos, sin incluir este, quizá se hubiera sentido un glorioso guerrero triunfador, pero gracias a este, quizá le quedó una pizca ahí de humildad que evita caer en eso. Si te das cuenta, a lo mejor me voy a adelantar, pero si nosotros analizamos todos los trabajos de Heracles, no es más que nuestro día a día. Desde una confrontación directa a un trabajo, al tiempo, la utilización de muchas veces nuestro estado físico, nuestro intelecto, nuestras relaciones sociales, el ser realista con lo que tenemos en este momento, el tener que remangarnos en ocasiones, las relaciones con personas que a lo mejor no son iguales que nosotros, en el sentido que
hablamos un idioma totalmente distinto, su cultura es distinta a la mía. Y tenemos que hacer eso, lucha, adaptación, evolución. Pero incluso hay una cuestión de transformación de recíproca, tanto la persona que viene a mí como yo hacia esa persona. En esto ocurre lo mismo. ¿Qué tiene bueno aquí Heracles, como tú apuntas? Que él en ese instante se quita la piel del león, se quita el arco, el carcaj, la espada, la maza. Sí, tiene sus músculos, ¿no? Es un semidios, tiene una fuerza prodigiosa, pero a base de fuerza no va a poder quitar toda. Con una pala en un día no va a poder limpiar todo esto. También le hace falta su ingenio. Y eso es a lo que vamos. En ocasiones nos olvidamos de nuestras características, nuestras experiencias y decimos, vaya, es que ese trabajo para mí no es, porque mi experiencia ahí como no me vale. Al contrario, puede que tu experiencia sirva mucho en ese trabajo, porque a lo mejor vas a aportar algo que en ese trabajo no había. Claro. Pero de camarero que voy a aportar, pero si yo soy ingeniero, bueno, pues a lo mejor tu capacidad de formular y demás ayuda en el trabajo en el que estás. Claro, claro. Por mucho que te digan, bueno, tú aquí no puedes pensar, tú aquí no. No, pero vamos a ver, ¿por qué no? Es que a mí me dijeron que no podía. Bueno, pero a ti a lo mejor te han dicho que tú no puedas, pero a lo mejor yo llego y a mí sí me dejan pensar, porque a lo mejor lo que yo aporto en ese instante es bueno. Ni mejor ni peor, bueno, o lo que hacía falta. Y es aquí. Luego también tienen que pensar lo siguiente. Habrá personas que se alegren porque estamos remangados, diciendo, mira, tantas cosas que hice, mira dónde se encuentra ahora. Sí. Si estoy aquí, es aquí y ahora. Lo que hice me ha dado mi experiencia, me ha dado mis conocimientos, me ha dado mi fuerza, mi sabiduría, etcétera. Pero ahora estoy aquí. Y todo lo que tenía atrás, nadie me lo va a arrebatar. Nadie. Porque esté yo aquí, lo de atrás no se ha perdido. O sea, que porque Heracles simplemente se ponga en la puerta de los establos, nadie va a poner en duda todo lo que hizo anteriormente. Aunque los reyes digan que hizo trampa, que sirvió de ayuda, porque hay un elemento, que es lo que hablamos hace varios programas, el gran enemigo invisible, que es la envidia. Y esto no es más que la demostración de la envidia. Yo, viendo que has logrado todo lo que has logrado, viendo que has conseguido vencer al león, a la hidra, atrapar a la cierva, atrapar al jabalí, tengo que hacer algo que toda esa luz que está alrededor tuya se desaparezca, se vuelvan sombras. ¿Y cómo? Denigrando, bajándote. Bajándote ¿qué? A limpiar excremento, a limpiarle el culo a las ovejas, a limpiar las paredes. Tengo que denigrarte de alguna manera. ¿Y qué hace Heracles? ¿Qué hay que limpiar? Pues de limpiar. Un poco también juega eso de lo que le llaman el sacrificio sustitutivo, o bueno, o vicario también, que es que nos gusta ver, no sé, en YouTube cómo la gente se cae, por ejemplo. ¿Por qué nos gusta ver cómo un tipo se da un golpe contra una pared saltando con un skate? Porque es como si me pasara a mí, por eso de las neuronas espejo quizá, como si me pasara a mí sin que me pase a mí. Entonces, vivo un poco las emociones de la derrota que es necesaria en la vida a través de otro. Entonces, esa zancadilla que uno a veces le pone al otro o que nos ponen a nosotros, tiene que ver con necesito que el otro le vaya mal porque ese otro, al yo contemplarlo, soy yo y me lo estoy evitando, cosa que no es lo más sano. Lo más sano es que uno transite su propio camino. Pero voy a más, Pablo, hoy es muy característico, y hablando con compañeros, con compañeras que tienen niños, niñas, no, hijos, hijas, dicen que sus hijos, ¿no? Ven por YouTube y demás cómo otros niños juegan. Pero a lo mejor con juguetes que ellos mismos tienen, pero ellos no juegan y ven cómo juegan otros niños. O por ejemplo con videojuegos y demás, vemos cómo una persona está haciendo una partida, etcétera, o como tú apuntas el deporte. Muchas veces nos quedamos en la situación de la seguridad del observador, la seguridad del público. No quiero ser partícipe directo, soy un partícipe indirecto. Me siento, estoy cómodo, mis palomitas, mi Coca-Cola, mi refresco, etcétera. Estoy disfrutando, pero no soy yo el que se cae, no soy yo el que está jugando, no soy yo el que está, sino simplemente soy un mero observador. Bueno, eso, Edu, a veces llevado a otros campos, también es en el tema de la pareja. Aunque parezca esto que voy a decir extrañísimo, hay mucha gente que arrima a su pareja
le da como se dice, como en bandeja servida su propia pareja a otra persona. Si es un hombre, se lo da a otro hombre, le da a su mujer a otro hombre, o viceversa, deseando que se dé una relación la cual él va a poder observar, aunque se queje en otras cosas, la va a observar desde lejos y va a ser el famoso voyeur. Bueno, o la pornografía misma, que es una forma de que otros lo hagan por mí y no me ensucio, ¿no? Como no me implico emocionalmente como me implicaría en una relación de persona a persona. Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 sí. Pero incluso ocurriría también cuando vemos un combate. Son dos personas que están peleando y no soy yo el que recibe los golpes. Y a lo mejor incluso una persona pues, esquiva, ¿no? Está viéndolo y está esquivando, ¿no? Pero no está dentro. Esto fue el gran logro, entre comillas, lo de logro, que hizo Roma con el circo romano. Claro. La carrera de cuadriga, pan y circo. Sí. El ver la sangre mientras que yo no me corto, el ver la muerte, pero no soy yo el que muere, ver cómo se mata, pero no soy yo la mano que ejecuta. Es lo que digo, la seguridad del público, la seguridad del observador. Porque encima no nos gusta que los dos luchadores luchen tan bien que acaben la pelea en 3 minutos con de repente un puñetazo que le da al otro y lo derriba, tipo Mike Tyson. No, queremos que haya, que dure, que sufran, que se lastimen los dos inclusive. El que queremos que gane, que queremos que esté como en las películas. Nos gusta que el bueno, el malo lo tenga ahí contra las cuerdas y que esté casi a punto de morir, porque si no, si el bueno vence al malo en los 3 primeros minutos, nos vamos todos para casa. Efectivamente, como bien hemos hablado de Mike Tyson, ese fue el fin de la carrera de Mike Tyson. O sea, Mike Tyson, sus combates duraban muy poco. ¿Qué ocurre? Que de repente las empresas de publicidad decían, pero vamos a ver, si un combate dura 1 minuto, ¿yo cómo voy a gastarme en que me patrocinéis si no voy a salir? Claro, claro. Don King, que fue el manager último que tuvo representante Mike Tyson, le decía que los combates tienen que durar. Es como decirle a un tigre, no, tú no muerdas. Le dice el tigre, ¿cómo? No, que tú no tienes que morder. Estás destruyendo su instinto. El caso de Mike Tyson, que era tan explosivo, ¿no? Era un atleta en su momento. Lo empezaron a darle vueltas hasta que se destruyó. Y Mike Tyson, su propio representante, que se supone que es la persona que te tiene que cuidar, fue la que lo destruyó. Porque puso por delante de él la publicidad y el dinero a la del deportista, a las necesidades del deportista. Pasa también en las películas que cuando se enfrenta el bueno y el malo al final de la película, uno ve que tiran las armas de repente. Y uno dice, pero ¿para qué la tiró si con el arma podía haberlo reducido en nada, en 1 segundo? No, la tira porque ahora se dan a puñetazos. Y tú dices, pero a puñetazos, si tenía el arma al lado. No, tiene que durar la cosa, tiene que costar. Claro, es más, fíjate una cosa. Cómodo, que fue el que impuso ya el tema de las muertes en el circo romano, era porque, fíjate, los gladiadores eran como los deportistas de élite hoy. ¿Qué ocurre? Que si un gladiador, un deportista de élite moría, eso era para el ludus, era muy caro, porque era una entrada de dinero, había que formar a esos gladiadores. Y es más, es una cosa que nos ha quedado en la tradición de los combates. Los gladiadores cuando se enfrentaban, se ponía una vara en medio. Un árbitro, una especie de árbitro, ponía una vara en medio que era la distancia que tenían que tener de seguridad. ¿De acuerdo? Ni el tridente llegara, ni la red, ni las gladios y demás, las armas que utilizaban. O sea, había una distancia prudencial. Y si el combate iba más o había una primera sangre, los combates de gladiadores era primera sangre. Entonces, metía la vara en medio para que se separaran. Claro. Cómodo, que él pensaba que era descendiente de Heracles, fue el que impuso ya las muertes en de gladiadores. ¿Qué ocurre? Que esto sí, a la gente era espectacular, pero claro, los ludus decían, bueno, esto es una especie de tener que formar cada vez a más gladiadores y pensar cómo podían sobrevivir. Es más, esto realmente no existía en el tema de los gladiadores. Era esto. El gladiador cuando caía enseñaba 2 dedos y el emperador, si abría la mano o cerraba la mano, significaba si vivía o moría. Claro. Es más, me llegaron a decir, un profesor de historia, que esto, realmente era esto cuando veía a una mujer o un hombre que le gustaba. O sea, si yo levantaba el dedo es que la persona que pasaba me gustaba. Es como una especie de erección.
¿Pero dónde? ¿En el circo romano? No, en la vía pública. Vale. Si yo, por ejemplo, soy un comerciante y me gusta alguien, o el propio emperador, o los centuriones y demás, esto era indicativo de que la persona que había que te gustaba. Y es como una especie de erección. Claro. ¿De acuerdo? Y esto es que no me gustaba. Seguidores de Príapo. Efectivamente. Bien. No, volvemos a lo que estábamos, ¿no? Efectivamente. Los establos. Otro elemento característico es que es un objeto. ¿De acuerdo? No estamos enfrentando a ninguna criatura tónica, ninguna criatura telúrica. Es un bajarnos al día a día, bajarnos a la realidad. ¿Y esto qué tiene? En primer lugar, destruimos, nos transformamos el ego. El ego se transforma. Heracles, durante todos sus trabajos, su ego estaba a un nivel heroico. Claro. Aquí no. Aquí el ego baja a lo mundano. Y tenemos que ver una cosa. Al bajar a lo mundano, Heracles parte, recordemos que Heracles es un semidios, tiene una parte divina, recordad que utilizamos el triángulo como para representar lo divino, y luego tenía una parte mundana, el ser humano. ¿Vale? Hombre y mujer. Sí. ¿Qué ocurre? Que Heracles, al hacer este trabajo, no olvida su parte mundana. Se ve, ¿no? Se está viendo, ¿no? Sí, justo da una luz ahí, pero se ve igualmente. La parte masculina no se nota qué es, porque da una luz. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Se ve ahora? Ahora es la femenina la que no se ve. Bueno. No sé si ahora... ¿Mejor? Ahora sí, ahora dan un lateral. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué ocurre? Que este trabajo hace que Heracles, en cierta medida, deja a un lado su parte divina y recuerde su parte mundana. Esta parte mundana es la que le hace que se remangue y reconozca que tiene que hacer este trabajo. Lo humaniza. Efectivamente, y no lo vea como una humillación, sino todo lo contrario, sino como una parte más de su camino. Esto es un elemento muy importante, que es la honestidad. Heracles demuestra que es honesto. Y no se avergüenza de lo que tiene que hacer, sino todo lo contrario, lo hace. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo de siempre. Heracles, puesto unos signos de exclamación aquí, piensa, bueno, yo como esto lo hago en un día. Pues nada, pues tiramos del... ¿Qué haríamos nosotros? Pues rápidamente, pues cogemos una pala y nos pondríamos a trabajar, o llamaríamos a Iolao, llamaríamos a gente que nos ayudara. Heracles era un héroe. Sí. Diría, ayudarme. Pero se ha dado cuenta que por recibir ayuda le han mandado a hacer esto. Y Heracles necesita otra cosa. Y tiramos del pensamiento lateral. ¿Cómo podemos limpiar unos establos en un día? Y con los elementos de la época, supongo que con alguna especie de carro tirado por caballos o bueyes que vayan arrastrando eso. Necesitamos algo mucho más rápido. Más rápido que eso en la época, cosas normales, no, sobrehumanas puede ser. No olvidemos que Heracles también, aunque baja lo mundano, no olvidemos nuestras características, no olvidemos nuestra experiencia, no olvidemos nuestras virtudes. Es la gloria de él. Hay que mirar el entorno. Muy importante el entorno. Recuerden que Heracles en todos sus trabajos el entorno es muy importante. Muy, muy importante. Heracles es consciente que cerca de los establos hay dos ríos. ¿Qué es lo que hace? Empieza a trabajar y crea un cauce y desvía las aguas, haciendo que las aguas entren por un lado y limpien los establos. Lo cual tiene también un riesgo, que es el riesgo de que si se le pasa la mano, digamos, arrastra todo, establo y arrancaría todo. Claro, por eso él crea el cauce. Él no abre como abriéramos una presa. No. Él crea un cauce artificial para que pase y vaya y cumpla la función que tiene que cumplir, que es limpiar. Ese agua entra Aquí está comentando Oscar Hidalgo, dice, entonces el observador reflejaría su inseguridad o parte de ella al ver acciones que él no hace aunque le gusten.
Sí, sí. Está hablando de lo que decíamos de contemplar a alguien que en sustitución nuestra hace algo. Sí, exactamente, Oscar. Reflejaría su inseguridad. A veces nos gusta ver lo inseguro que es una persona, como cuando ponen en aprietos a alguien en la calle, un periodista lo para a otro y le hace una pregunta y le dice, no sé, ¿qué color tiene, no sé, el escudo de no sé qué? Y la persona se queda ahí y uno ve esa angustia y siente que es la misma angustia que uno tiene en otras ocasiones de la vida, pero está constelada ahí y Efectivamente, hace una compensación. efectivamente. Pero también vemos nuestras inseguridades, pero también por un momento compartimos el logro, Mm, compartimos el éxito. sí, Cuando gana la selección, por ejemplo, ¿no? De un país, sí. también. Fíjense qué detalle, y hago un pequeño inciso, cómo también aceptamos la fantasía. Ejemplo, la lucha libre americana, ¿no? La WWE, ¿no? O Mm, cualquier mm, liga de esta de lucha americana, los tíos mexicanas que van con las máscaras. sí, Lo sí. que se está haciendo, que es lo que hacían en antaño los gladiadores, Mm, una puesta en escena. Pero la gente lo vive como si fuera real. mm. Cuando, por ejemplo, el Undertaker, ¿no? Cae al suelo, ¿no? Le van a hacer la cuenta y de repente se levanta, ¿no? Como si no le pasara nada. Y la gente se levanta, ¡ah! ¡El Undertaker! O Hulk Hogan, ¿no? Que rompía la camiseta, la gente se volvía loca. Sí. Porque por un momento nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de todo. Como el que va al fútbol. Pero aquí, el que va a un partido de fútbol, pues sí, son dos equipos que están jugando, ¿no? Un partido de baloncesto, de rugby o un partido de tenis. Son dos deportistas que están. No, pero Luego un espectáculo teatral de sí, atletas, porque son atletas, no olvidemos que son atletas, además atletas muy bien preparados, sí. expertos en caída y demás, y muchos de ellos son luego dobladores, gente que hace doblaje, son dobles, ¿no? Doble de riesgo, sí. Y la gente es partícipe. La WrestleMania, ¿no? Va a ganar el título, ¿quién va a ganar el título? Da igual quién lo gane, estamos ahí a tope, levanta el cinturón. Eso realmente lo que hace es que durante un momento determinado, durante una hora, 2 horas, nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de nuestros problemas, Además, Edu, de las deudas, de todo. Y somos partícipes de que en el número 1 o 2 ya se levanta Hulk Hogan y todos nos levantamos con Hulk Hogan. Y qué malo es el todos lados, malo. Luego ellos se entran, se dan la mano, mira qué buen espectáculo hemos hecho. pero además, Edu, dentro del ámbito de la lucha libre, se da toda una constelación de casi de dioses, porque hay características propias, cada uno tiene una personificación diferente y por eso hay una empatía, o una simpatía, mejor dicho, de que uno le gusta tal más que el otro y espera que gane el suyo. Es más, se repiten a lo largo del tiempo. Mm. Es necesario que tengamos el héroe, tengamos el rudo, tengamos el villano, y van en momentos determinados también unidos a los momentos históricos que haya. Sí, sí. No vemos cualquier liga de lucha libre de este tipo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la americana, ¿no? Es necesario que esté el típico grande hombre, bestia inamovible, ¿no? Donde hace falta varios luchadores para poder tumbarlo. Necesitamos el sueño americano, el héroe, ¿no? De la nación. Necesitamos el extraño, ¿no? Necesitamos a alguien que no sabemos si es bueno o malo, pero está ahí, el antihéroe. Es necesario que haya esos parangones, necesitamos esos paradigmas, ¿no? Dentro de ese elemento reflejado. Por eso gusta tanto. Cuando yo era chico, en la Argentina, esta es una acotación, había todo un sistema que se llamaba Titanes en el Ring, ¿no? Y el que los llevaba se llamaba Martín Caradagian, ¿no? Y que era el dueño de todo y a la vez como el ídolo total. Y estaba el androide, que era uno que si te pillaba aquí el hombro y te empezaba a apretar con el dedo que tenía poderoso, lo doblegaba al otro. Luego estaba Mr. Moto, por ejemplo, que te hacía una toma, ¿no? Que era la toma manubrio, o aquí sería como manillar, y te cogía por detrás y te tiraba de los brazos. Luego estaba la momia blanca, la momia negra, el ancho Rubén Peuchele, que tenía una espalda así muy ancha. Entonces, cada uno tenía una característica muy notoria, pero así muy, muy mitologizados estaban. Claro. Es que es necesario, son nuestros superhéroes. Más los superhéroes, el llevar el calzón por fuera, es por estas personas, por los luchadores de lucha libre, los forzudos de los circos. Lo que ocurre es que los dibujantes de cómics se basaban en las personas más fuertes del momento.
¿Quién era? El forzudo, los luchadores de lucha libre. Por eso toman la forma de llevar calzón, que ya lo hablamos en los capítulos de Batman. Batman. Bien, retomando rápidamente lo que hablamos, Heracles toma el agua. El agua es pureza. El agua es lo que limpia. Nosotros cuando estamos sucios o cuando hemos hecho un ejercicio fuerte de nuestro día a día, vamos y nos duchamos, nos limpiamos. Heracles limpia y se limpia de lo que ha hecho. Pero esto no significa que ya me limpio, ya me olvido lo que tengo. No. Heracles se queda con esa experiencia. Pero necesita limpiar, porque su labor aquí es limpiar. Un elemento de purificación, que es el agua. Algo que, digamos que no se estanca, sino que se mueve, que se adapta, ¿no? Como decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend, sea agua. Si el agua entra en una tetera, toma la forma de la tetera. Si entra en un vaso, toma la forma del vaso. ¿Qué hace? Él crea ese cauce, el agua continúa, limpia lo que tiene que hacer. Además, fíjense lo que hace. Limpia algo que es excremento. Los excrementos es algo orgánico. Sí. Alguien diría, ¿qué utiliza el agua para limpiar algo que es sucio? Sí, pero es suciedad orgánica, algo que se limpia. Se degrada, además. Y luego, lo más importante, que elimina el cauce para que los ríos no continúen. O sea, Heracles no deja el cauce ahí y se va. Sino lo vuelve a su lugar. Lo vuelve a su lugar. Los dos ríos, Heracles rompe de nuevo ese cauce artificial para que los ríos continúen. ¿Por qué? Porque tiene conciencia del entorno. Ese cauce, ese río seguramente servirá a otros pueblos. Si yo rompo ese cauce, habrá pueblos que pierdan ese agua, perderán pesca, perderán agua para sus cultivos, etcétera. O sea, la idea sería no por solucionar un problema puntual, arruinar y crear más problemas de los que había. O sea, soluciono pero me creé 20 más. Efectivamente, aquí no, todo lo contrario. Además, fíjense que él solamente necesita un día. Él va a cambiar el cauce durante un instante. Posiblemente durante ese instante la gente no se consciente de que el agua se está perdiendo. Claro. Y vuelve rápidamente a devolver el agua a su sitio. También este trabajo tiene un elemento de radicalidad, ¿no es cierto? De eso que a veces llaman hoy en día la procrastinación, como contrario a radicalidad, que uno dice, bueno, no sé, voy a dejar de beber, sí, es verdad, soy afecto a la bebida, pero lo voy a hacer de a poco, un poquito menos cada día, y tras eso uno se da cuenta que la idea es no dejarlo nunca. Mientras que hay cosas que o las dejas radicalmente o no las dejas jamás. Entonces quizá esa radicalidad que le proponen de un solo día y de toda esa cantidad en un solo día, ¿tendrá que ver un poco con esto también? Efectivamente, ¿por qué? Porque este mito nos recuerda mucho, y ya utilizamos otro, al nudo gordiano. El nudo gordiano de Alejandro Magno. Alejandro Magno, en una de las ciudades, llega y hay un grupo de pensadores, de filósofos que están delante de un nudo, en un carro, y no sabían, si tiraban de un lado se apretaba, tenían que soltar el nudo. Alejandro Magno llega, pensamiento lateral, y dice, yo tengo la solución, ¿cuál es? Y corta el nudo. Directamente. Sí. Aquí ocurre lo mismo. No puedo perder tiempo. El tiempo está en mi contra. Tengo que solucionarlo ya. Y es lo que hace Alejandro Magno. Pero es que es lo que hace Heracles. No sabemos si Alejandro Magno conocía los tragos de Heracles o no, no lo sé. Yo desconozco esa información. Pero que Alejandro Magno, frente al nudo gordiano, hizo lo que hizo Heracles con los establos. Una solución ya. No puedo perder tiempo. Posiblemente con mucho más tiempo no hubiera hecho falta crear esos cauces artificiales. Una pala se pone y fuera. Sí, o quizás se hubiera dado cuenta que aunque tuviera tiempo, las costras que estaban ahí pegadas de tantos años acumuladas necesitaban un cauce poderoso para que las arrastre. Entonces, por eso digo, hay veces que hay cosas que o las cambias a lo bruto o no las cambias. Sí, pero fíjate, pero desde un punto de vista no impulsivo como era Heracles, sino es un pensamiento rápido. Es un pensamiento de una maniobra rápida. Voy conduciendo, algo se cruza, maniobro, porque tengo esa experiencia y consigo. No doy un golpe, evito un impacto, sigo mi trayecto. Es lo que hace Heracles. Basándose en su experiencia, basándose en los trabajos anteriores, se da cuenta que hay momentos que hay que tener, como tú apuntabas, ese pensamiento rápido, ese pensamiento radical,
romper. ¿Por qué? Porque necesito algo que vaya conmigo. Y en vez de ese mi impulso, lo que hago, utilizo el impulso de la naturaleza. Ahí está también involucrado otro elemento, me imagino, que es cuando tú vas a un trabajo, por ejemplo, por primera vez y eres el nuevo, y se te ocurre una manera de mejorar la producción, la rapidez con que se produce cierto producto o cómo se acaba, y lo pretendes poner en marcha, los antiguos te van a decir, aquí nunca se hizo eso, ¿eh? Y tú le dices, pero mira, esto lo sacamos en 3 minutos, de la manera que lo hacéis vosotros, tarda, no sé, 1 hora. Bueno, pero aquí siempre se hizo así. No me vengas con cosas nuevas o raras. Efectivamente. Pero la cuestión que tiene aquí Heracles, bueno, la actitud esa sería la del rey que lo manda a hacer esto. Va a tardar 1 año y medio. Sería también los campesinos que estaban alrededor que lo mirarían y le dirían, eso nunca se hizo aquí, eso de los ríos. Pero es mucho más. Incluso los campesinos al ver a Heracles dirían, pero Heracles, ¿tú qué haces aquí? También. Claro, como una persona, muchas veces también esto nos lo encontramos. Una persona que con cierta experiencia está haciendo un tipo de trabajo y le dice, bueno, pero ¿tú qué haces aquí? Pues aquí estoy, las circunstancias me han traído aquí. Mañana puede que no esté, pero en el tiempo en el que estoy tengo que dar el 100%. Tengo que dar lo mejor de mí, porque hoy es cuando estoy. Mañana yo no lo sé. Yo lo creo. Como decía Kant, no podemos tener una exactitud. Nosotros decimos que mañana amanece porque tenemos una experiencia. Y yo lo creo, pero no lo sé con exactitud. Claro. Por una cuestión, incluso una cuestión probabilística, puede que mañana no amanezca. Y dirá, ¿cómo que no voy a amanecer? Muy sencillo, porque si yo me muero, yo no voy a ver si va a amanecer o no. Claro, claro. Al ser nosotros limitados, al ser finitos, nosotros las cosas podemos darlas no por sentadas, sino podemos creer que van a ocurrir. Pero saberlo con exactitud es poco probable. Porque incluso yo podría decir, bueno, yo en el siguiente minuto, en el siguiente segundo puedo respirar. Sí, pero si me da un shock, no, se acabó la historia. Y aquí una muerte en directo. ¿Y esto cómo lo aplicas con la gente, los internos del centro penitenciario? ¿Cómo se los trasladas? Pues muy sencillo, que muchas veces ellos llegan y dicen, sí, pero yo aquí, por ejemplo, personas que se mueven con un nivel económico muy fuerte, ¿no? Sí, pero yo cómo voy a poner aquí a trabajar con lo que yo gano y demás, por ejemplo. Y tú le haces ver que simplemente el hecho de hacer un taller de carpintería, el taller propio de filosofía y demás, durante un instante estás ganando experiencia. Te olvidas en un sentido de aprendizaje de donde estás, porque no tienes el agobio de los muros. Personas que pensaban que simplemente llevando un economato, estando trabajando en la biblioteca de la cárcel, pues aprenden. Pero es que voy a más. Es lo que apuntaba. Personas que están en los pabellones que quieren salir de la droga. Por lo menos tienen que tomar medidas de este tipo. Es decir, mira, yo tengo un montón dentro de mí, yo soy desestable y necesito limpiar. ¿Y cómo? Pues cambio de módulo, voy a un módulo para limpiarme, busco un módulo donde los funcionarios son más estrictos conmigo y voy ahí hacia adelante. O sea, aquí al contrario, el ego de Heracles tiene que bajar y a lo mejor una persona que consideraba que también va a bajar, sí. No, al contrario no, es similar. Porque a lo mejor dentro de mi adicción yo pensaba, yo controlo, y de repente me veo que no, que la droga me está controlando a mí. Veo que la droga me lleva allí. Pues tengo que bajar. Y tengo que decir, ser humilde y decir, mira, tengo un problema. Claro. Necesito ayuda. Heracles, la ayuda se la pide la naturaleza. Son esos ríos. Y el río, en este caso, creamos un símil, a lo mejor somos los educadores, las educadoras, psicólogos, psicólogas, etcétera, que están allí, y dice, necesito vuestra ayuda. Llegamos, ayudamos y luego seguimos nuestro cauce. Para el creyente, por ejemplo, sería pedir ayuda a Dios. Por ejemplo. Pero piensa lo siguiente, que durante un momento determinado ese creyente no solicitaba la ayuda. Estaba como una especie de... estaba perdido. Estaba entre sombras. Necesita esa luz.
En este caso necesitamos algo que fluya, algo que nos limpie, algo que nos purifique. El agua purifica. A veces dentro de la psicología, por ejemplo, junguiana, ¿Sí? si usamos este mismo símil, se suele decir que el establo con toda la porquería que tiene dentro sería nuestra acumulación de sustancias interiores, ¿no? Pensamientos, costumbres y emociones, ¿no? ¿Sí? Uno se las suele apropiar, uno suele decir, sí, yo estoy deprimido, y se da una explicación, estoy deprimido porque me va mal en el trabajo, estoy deprimido porque mi pareja... Con lo cual, lo que le sigue a eso es, yo soy responsable de eso. Si yo entré, yo tengo que poder salir de esto. Sí, Pero sí. el tema es que uno se ve impotente ante emociones tan grandes como una angustia existencial, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el pedir ayuda es una especie de desapropiarse. Es como si Hércules dijera, no, no, toda esta porquería que tiene el establo, yo no la metí ahí. Lo metió otro, ¿no? El dueño del establo. Entonces, mi función simplemente es colaborar con la limpieza y de hecho la limpieza la tiene que hacer un agente grande, ¿no? Lo inconsciente, las aguas, no yo. Entonces, Pero, te baja del ego, como tú dices. sí, pero es muy importante una cosa. El agua no se teleporta. Yo tengo que abrir el cauce. Mm, O sea, tiene que salir de mí el remangarme y el con sí. mis manos abrir el cauce o Mm, con herramientas. mm, Por tanto, mi actitud tiene que ser una actitud activa, no pasiva. mm. Por eso, Edward Edinger, que es digamos, un portavoz de Jung, decía que hay que restablecer el eje ego-sí mismo. El sí mismo, el self, el agua, lo inconsciente y el ego tienen que volver a tender un puente. Pero para que haya un puente, el ego primero se tiene que separar del sí mismo, porque si yo digo, yo soy el responsable de toda esa porquería en el establo, yo me apropio, el ibris famoso, me apropio de lo que no es mío y no lo puedo solucionar nunca porque es más grande que yo. Entonces tengo que apartarme, volver a crear ese canal que tú dices, ese eje, y ahí es donde el sí mismo viene y limpia todo, pero porque se dio el diálogo. También una cosa muy importante, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero tenemos que ser conscientes también que para cumplir estas labores, si es cierto que Heracles va a ese elemento de humanidad, pero que ha sido también necesaria su parte divina, su fuerza para poder desviar. Esta fuerza podemos entenderla como la fuerza de voluntad. Mm. La fuerza de voluntad puede ser mucho mayor que nuestra fuerza física. Y yo considero muchas veces que la fuerza de voluntad es nuestra parte divina. Cuando una persona que le faltan las piernas dice, no, no, yo voy a correr. O no, yo quiero hacer un deporte. Una persona que es ciega dice, no, no, yo quiero pintar. Mm. Dice, pero ¿va a pintar? Sí, yo voy a pintar. O tocar un instrumento. O sea, la fuerza de voluntad es nuestra parte más cercana a los dioses. Como un resabio de omnipotencia. Efectivamente, es lo que hace que una persona que tenga una adicción salga de la misma. Es cuando una persona que se veía que no podía surja. Mm. Fuerza de voluntad es lo que realmente, lo que defiende Nietzsche cuando habla del superhombre. Mm. La fuerza de voluntad es lo que hace que tú te quites esa carga que tenemos, que él decía como animales de carga. Cuando empezamos a cargar. Esa carga son esos excrementos. Mm. No, y no limpiamos. Y necesitamos esa fuerza de voluntad para romper. Pero es necesario que esa fuerza de voluntad vaya unida a esa intuición, vaya unida a esa sabiduría, para que no nos convertamos en mera, porque podía llegar Heracles con su fuerza y destruir el establo, y montar el establo en otro lado. Ah, claro, es verdad, es verdad. Destruir el establo, venga, carajo el establo, venga, hombre, y me pongo ya con otro establo. Pero no, tiene que limpiar este establo. Claro, porque yo creo que ahí va de por medio la famosa teleología, es decir, el destino, la meta, ¿no? Que tenga una meta, porque yo creo que voluntad, como acabas de decir, y motivación van de la mano. O sea, nadie puede tener voluntad si no tiene una motivación hacia algo. Entonces, claro, es esa meta, esa teleología, ese dar sentido, por eso decía Nietzsche, ya que lo citas, el famoso amor fati, que es amar lo que se da, pero no es solamente, decía él, soportar lo que se da, es amarlo. Y para poder amar lo que ocurre, tienes que tener un sentido, una sensación de sentido, de que la cosa va por algo en esa dirección. No eres un mero observador, sino eres partícipe. Para amar tenemos que ser partícipe. Yo no puedo, está el amor platónico, vamos a dejarnos de carajotas. Tengo que ser partícipe de.
y con Por eso la parte humana. amor. Por eso la parte humana. Si no la tuviera, no. ¿No? Efectivamente, es necesaria. Por eso esa unión entre lo humano, lo mundano y lo divino. Y esto divino verlo como esa fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando ya Heracles cumple, porque Heracles en la historia dice, le solicita parte del ganado. Dice, vale, yo te lo voy a hacer, pero yo quiero parte de tu ganado. Y aquí volvemos a lo mismo. Dicen que ha hecho fullería. ¿Qué fullería? Fullería es que ha hecho un truco, que no lo ha hecho de forma legal. Ah, vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa fullería, ese truco que hace, porque no aceptan que él, incluso bajándose a hacer un trabajo que podría ser humillante para un dios o un semidios o para un héroe, lo ha cumplido. Y ha utilizado una herramienta que nadie se le ocurrió en su momento utilizar. Y tenemos que ser conscientes con una cuestión con los trabajos de Heracles. A Heracles no se le aplaude por sus logros. No pensemos que a Heracles se le va a decir, oh, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Al contrario, cada trabajo es peor que el siguiente porque la persona que está detrás mandándolo es ese enemigo invisible, que es la envidia. Lo bueno de todo esto es que no olvidemos nuestras metas, que por muchos obstáculos que nos pongan, nuestros trabajos tienen que ser fluidos y tenemos que seguir continuando porque todos nosotros, todos como individuos, tenemos un objetivo. Tenemos que marcarnos un objetivo. Habrá objetivos más largos, objetivos más cortos, objetivos más lejanos, objetivos más cercanos, más difíciles y menos difíciles. Pero todos como individuos tenemos objetivos. Y no olvidemos nuestros objetivos. Nos cuesten más o nos cuesten menos, tenemos que seguir. Y todos nosotros tenemos un Heracles dentro de nosotros. Hombres y mujeres. Y tú dices o dirías que este premio que él quiere, es decir, este ganado que él quiere que le den, tiene que ver un poco con eso que él se queda como resabio, como experiencia, como capitalizando la experiencia, como fue la piel del león, como claro, fue el veneno del... Por ejemplo, era el mayor ganado que había. Era como lo del tema del ajedrez, ¿no? Pues vale, si tú me quieres pagar por cada movimiento que haga, me das una parte de las semillas que tú tienes, ¿no? Y al final salía millonario, ¿no? Sí. Tienen que pensar ustedes las riquezas del momento. Tener una gran cantidad de ganado es una riqueza. Aquí también lo que te está diciendo Heracles, vale, yo estoy haciendo un montón de trabajo, pero yo también necesito una recompensa, yo necesito vivir. Porque yo no sé cuánto tiempo voy a tardar en llegar a mi meta. Y en este trayecto, pues yo tengo unos gastos, si yo tengo que viajar, tengo que pagar un barco, tengo que comer, tengo que vivir. Y trasladado, digamos, a cuando lo presentas en el centro penitenciario, ¿cuál sería la recompensa que el interno recibe cuando...? En este caso, por ejemplo, el que trabaja tiene una pequeña paga. Si tú, por ejemplo, fuera de la familia no tienes nada, pues ese dinero que tú estás consiguiendo lo puedes llevar a tu familia. A nivel económico. A nivel de personas, por ejemplo, cuando trabajaba con las personas del proyecto de prevención del suicidio, el PPS, pues la recompensa de ver que tu trabajo está evitando que una persona se mate. Las riquezas muchas veces, la mayoría de las veces no son materiales, son personales. Y esas son las que te llevas. Yo te puedo pagar ahora mismo, venga, te doy 100 euros, ¿no? Por dar una cantidad. Posiblemente esos 100 euros te los vas a gastar. ¿En qué te los gastas? Pues a lo mejor no sabes ni en lo que te los has gastado. Porque pagas aquí, el ticket del transporte o gasoil al coche, un café que te tomas, al final, los 100 euros se van. Lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros, eso va a quedar siempre en nuestro interior. Nos guste más, nos guste menos. Además le debe pedir al rey, justamente al dueño de este ganado, algo que justamente le cuesta, porque quizás el rey le podía dar monedas de oro de repente, y él sabe que quizá pidiéndole el ganado le iba a tocar ahí una fibra más profunda. A veces cuando se regala algo, viste que dicen, regala a alguien lo que te cueste dar y no lo que te sobre. Claro. Porque hay gente, tú viste que tiene mucho dinero, entonces mira, te traje esto. ¿Vale lo mismo ese regalo que el que se sacó algo de su sueldo para poder comprártelo? No. No es lo mismo. Fíjate, por ejemplo, yo cuando hablo, dice, ¿qué vas a regalar? ¿Un libro? No, no se regalan libros, se regalan citas. Un libro lo puede comprar cualquiera, pero cuando tú regalas un libro y lo dedicas, tú realmente estás regalando una dedicación, una dedicatoria, perdón.
ese libro ya es único. Claro. Sea el libro que sea. Pero en el momento que alguien escribe una dedicatoria, ese libro es único. Sí, es verdad. Por eso yo digo que no se regalan libros, se regalan dedicatorias. Aquí ocurre lo mismo, que es lo que te apuntaba. Necesitamos que la recompensa sea algo que realmente sea importante. Y aquí es eso. Luego también tenemos que ver que en ocasiones el trabajo que tenemos es una contrarreloj, que es lo que tenía Heracles. Fíjense que ya hablamos que en la sierva el tiempo era muy largo. Aquí es todo lo contrario, el tiempo es corto. Con la sierva no teníamos límite de tiempo, se pegó un año. Pero aquí no, aquí nos dan un tiempo, aquí nos limitan. Otro elemento. Aquí. Recuerden que siempre vamos poniendo elementos, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Aquí te pone Juan Demetrio, dice, este trabajo también puede entenderse como un trabajo de ingeniería civil. Usa el ingenio para limpiar y además respetando el entorno. Sí. Y agrega, las obras sencillas y a veces desagradables también requieren del ingenio. Obviamente. Saludamos de paso a Griselda Arellano desde México, a Rubén Biancotti desde la Argentina, a César Herrero, César García, que también es desde aquí, desde España, Oscar también, Juan Demetrio, que recién dijimos, y Silvia Godum desde Argentina. Saludos para todos. Lo que apuntaba es que no podemos darle la vuelta al tiempo. O sea, recordemos que utilizamos el reloj de arena, ¿no? Durante un año. Aquí no podemos darle la vuelta. El tiempo que es el tiempo que nos dan. Pero también hay ocasiones que luchamos contra el reloj. El luchar contra el reloj también hace que tengamos muy claro lo que tenemos que hacer. La planificación tiene que ser in situ. Y esto, por ejemplo, ocurre en el PPS, en el Programa de Prevención de Suicidio. Que tenemos una persona, el interno sombra tiene que vigilar, tiene que acompañar a una persona que puede que tome la decisión fatal. Pues una contrarreloj. Esa contrarreloj, pues con este trabajo, ayuda a que la persona que está de interno sombra sea capaz de entender el entorno. Allí esto ha cambiado. Cuidado. Por eso es tan importante este trabajo. Hay un cuento que me viene a la mente de un jinete que va cabalgando ahí por medio del desierto y ve un tipo que está durmiendo en el suelo, en la arena, y ve que nota que le está entrando dentro de la boca, pues está roncando con la boca abierta, una serpiente. ¿Sí? O un escorpión. Sí. Entonces el tipo se baja del caballo, se echa al suelo, lo ata con unas cuerdas que él tiene. El tipo, mientras tanto, se despierta, no entiende nada, empieza a gritar, dice, suélteme, suélteme. No solo eso, sino que les da unas bofetadas, le hace abrir la boca y le hace tomar un brebaje asqueroso. Y el tipo piensa, este tipo está loco, me está dañando, no sé por qué me hace esto, por qué a mí, por qué a mí. Y finalmente, claro, le dan unas ganas de vomitar y empieza a vomitar y piensa que lo están envenenando. Y vomita y sale el escorpión o la serpiente. Entonces cuando el que estaba atado le pregunta, ahora me doy cuenta, dice, ¿por qué me hizo esto? Dice, pero ¿por qué no me lo dijo y yo lo hacía voluntariamente? Y le responde, es que no había tiempo. Si yo no actuaba rápidamente y te tenía que explicar y tú me argumentabas, te morías. Sí. Mira, Entonces hay veces me recuerda una cosa que decía Víctor Frank. Víctor Frank, cuando estaba en el campo de exterminio, recuerda una anécdota que vio una persona que estaba teniendo una pesadilla, estaba dormido, tenía una pesadilla. Y otro compañero fue a despertarlo y dijo, no lo despiertes. Pero si es que también tiene una pesadilla, dice, no lo despiertes. Porque seguro que lo que está soñando es menos horrible que lo que estamos viviendo. Eso estaba pensando, seguro. De eso que está, se va a despertar. De esto. Claro. Es que despertarte en Auschwitz, yo creo que cualquier pesadilla es mejor. Por eso comento que lo que bien apuntabas, ¿no? Y lo que estamos hablando las personas que nos siguen, que muchas veces las labores sencillas, ¿no? Y hay que remangarse, es la que también nos hace más humanos. Y la que también nos hace que nos codeemos, en el sentido bueno, ¿no? De poner codo con codo, ¿no? Sí. La franja, ¿no? Unirnos ahí, el escudo.
Cuando una persona se para a hablar con otra, independientemente del trabajo que tenga, hace que nos unamos. Si tú vas andando por encima del bien y del mal, posiblemente el resto del mundo te vea como alguien que dice, bueno, que se cree, ¿no? Pero si tú como Heracles bajas y limpias, ¿no? Y ves lo que es ensuciarte las manos, no ya con la sangre de tus enemigos, sino con el día a día. Porque este es el trabajo que haría, por ejemplo, un campesino día a día. Un guerrero no está día a día combatiendo, las guerras eran unos periodos. Claro. Un campesino tiene que trabajar día a día. Y esto es lo que hace Heracles. Por eso digo que este es uno de los trabajos que rompe completamente con el ego divino. Y nos traslada a lo mundano. No todo el mundo se puede enfrentar a un león. Es que normalmente, por ejemplo, los políticos que más apreciamos, si es que apreciamos alguno, son aquellos que han tenido alguna etapa de su vida donde han sido trabajadores, donde la han pasado difícil, como ese que se dice viene desde abajo, ¿no? O se hizo desde abajo, y no aquel que es, como se dice, hijo de rico, aquel que está posicionado ya de nacimiento. Ese no nos genera mucho respeto. Incluso pierde nuestro respeto aquel que vino desde abajo y se olvida que vino desde abajo. Resetea. También. Una cosa que vi, te acoto esto y te dejo. En el Islam, yo hace poco quería saber cómo era el Islam, entonces participé de la mezquita de aquí de Oviedo. Y me sorprendió muchísimo, yo al que dirigía el rezo, yo le decía, creía que era el sheikh, entonces yo le decía, usted es el sheikh, ¿no? No, me dice, aquí no hay sheikh. Dice, todos, en un español medio chapurreado, me decía, todos somos iguales. Aquí no es como la Iglesia Católica que está el sacerdote. Aquí yo soy uno más, solo que sé un poco más del Corán, entonces soy el que dirijo el rezo. Y de hecho, esto que decías de codo a codo, como los guerreros, los musulmanes cuando van a rezar, no es como la iglesia, que cada uno se sienta, viste que vas a la iglesia, te sientas en una punta, el otro, y normalmente te pones lejos de los demás. No, como en el autobús. Cuando vas a rezar en el Islam, así haya tres personas, se ponen pegados en línea, porque lo que quieren hacer es formar justamente, aunque sean 20.000, una unidad. Entonces, se van pegando, y si viene otro más, se pega, y van formando así líneas. Entonces, ya no hay muchos, hay uno. Entonces, no hay diferencias sociales. Sí, es cierto, es cierto. A lo que hablábamos, ¿no? Y eso es, por ejemplo, es lo que bien apunta en Irlanda, independientemente si eres zapatero o eres agricultor, ¿no? Esa unión, ¿no? Una de las cosas que tú apuntabas, por ejemplo, en el caso este de la política, creo que a los políticos les falta eso. Si tú ves muchas veces las fotos, ¿no? ¡Ay, abren el acueducto de X! Y va allí el político, ¿no? Con su casco, ¿no? La pala. Voy a poner la pala. Y los obreros allí mirando diciendo, a mí me gustaría verte a ti aquí a las 3 de la tarde en agosto o a las 9 de la mañana en febrero. Guapo. Mira, mi padre, cuando empezó a trabajar, cuenta una anécdota de un jefe que no era español. Este hombre era australiano. Y digamos que era como el directivo de la empresa donde estaba trabajando mi padre. Mi padre estuvo trabajando durante mucho tiempo en el muelle de Algeciras, estibador, controlador de buques. Pero por aquel entonces pues, era camionero, ¿no? Empezó en lo bajo, ¿no? Luego con sus estudios y demás, pues ascendiendo. Pero él cuenta la anécdota que el asfalto, ¿no? La carretera por donde tenían que ir los camiones, tenía un montón de boquetes. Y claro, los camiones de aquella época, pues no eran los camiones de ahora, ¿no? Y era completamente un verdadero coñazo para los conductores. Dice que este hombre dejó el coche y se quitaba la chaqueta, el hombre iba trajeado, ¿no? Un directivo. Cogió una pala y de una montaña de grava cogió y empezó a echar arena, esa grava, en los boquetes que había en la carretera. Con su cargo él podía haber mandado dos y haber dicho, escucha. Claro. Pero no, él cogió y se remangó.
Mm. Y fue echando palas en los huecos para que los camiones fueran más rápidos, que no tuvieran que entretenerse, que pudieran hacer bien su trabajo. Esa acción fue tomada no como decir, el tío, no, sino como una cuestión de respeto y de hermanamiento, independientemente de que fuera el director. Por eso el ejemplo que ponía antes, con Leónidas, Alejandro Magno. E independientemente de que tú seas un escudero, que sea el rey, nuestra meta es común. Y eso es lo que nos falta. Y eso es lo que tendrían que aprender los políticos. Los políticos tendrían que bajarse de la cúspide, todos y todas, y ver realmente lo que está pasando. Pero no por la foto, no por las cámaras. Sí, no para la demagogia. Efectivamente, no como esos sofistas, ¿no? Que dicen lo que el pueblo quiere escuchar, ¿no? El pueblo no quiere escuchar nada, el pueblo quiere que te enmarrones y veas los problemas que tiene la seguridad social, los problemas que tiene la educación pública, los problemas que tiene el transporte público, y veas realmente los problemas que tiene la sociedad. El país que sea, pero que se bajen, bajar y limpiar. Esto es lo que tiene que hacer la polis. Porque esto es polis. La otra vez escuchaba a alguien que hablaba acerca de la oratoria y comentaba que los políticos, no sé en el resto de Europa, pero él es español y hablaba de los políticos españoles y dice que la manera de ejercer la oratoria a la hora de dar un discurso político, en el caso de los españoles, es abstracta. O sea, no toca lo personal. Mientras que daba como ejemplo ideal del mejor orador de los últimos tiempos a Obama. Y mejor todavía la esposa de Obama, ¿no? Porque dice que en 3 minutos te contaron 2 o 3 historias pequeñitas de su propia vida, de su infancia, de no sé qué, y te bajaron el personaje a algo cotidiano y lo que te está diciendo ahora entró, se antropomorfizó, se humanizó. Mientras que decía este hombre, ojalá algún día nuestros políticos puedan tener eso. Y él, ¿sabes a qué lo atribuía? Que en los países anglosajones tuvieran estabilidad, a que a los niños en el colegio, cuando son pequeños, les hacen hacer teatro y los obligan a saber comunicarse delante de los demás y expresar emociones. Mientras que, según él dice, aquí no ocurre eso. Aquí cada uno está preservado en su intimidad, entonces cuando tienen que hablar, dice, la mayoría de las personas muy torpes porque no saben cómo estar frente a la gente. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tiene España? No. Que nos avergonzamos de nosotros mismos. España tiene, independientemente de otros países, estoy diciendo que seamos mejor ni peor, independientemente. Nosotros tenemos una cultura literaria tremenda, tremenda, a nivel de poesía y sobre todo teatral. Teatral tenemos lo que no está en los escritos. Y los grupos de teatro, no todos, se parten la cara por hacer William Shakespeare. Claro. Que no está mal. Sí. Yo he representado a William Shakespeare. Pero también he representado a Lorca. Bueno, ni es mejor ni peor, pero que tenemos que ver también lo que tenemos. Y no avergonzarnos de lo que tenemos. Que William Shakespeare en Hamlet, ¿no? Una cosa de los reyes y demás. Bueno, ¿qué mejor rey o reina que una madre o un padre en su casa? La casa de Bernardo Alba. Es necesario que también reconozcamos lo que tenemos. Y el teatro, por ejemplo, es necesario, muy necesario, porque rompe. Cuando alguien venía a hacer teatro conmigo me decía, Eduardo, pero es que yo no me veo en las tablas. Y me lo estabas diciendo en lo alto del escenario. Digo, pero si ya es lo más difícil. Claro, ya te has subido. ¿Qué? ¿De subirte al escenario? Ya está, ya estás ahí arriba, ya. A hacer o Árbol 1 o hacer Hamlet, pero ya estás arriba. La clave es esa. Y efectivamente necesitamos remangarnos. Pero no para la foto. Para la foto no, señores. Señoras, no, la foto no vale. La foto no nos vale. Porque la foto es un instante. Aquí necesitamos limpiar verdaderamente. Y es lo que hace terapia.
literalmente es como la expresión española de mojarse. Mojarse, sí, sí, sí. A mí me gusta embarrarse porque es una expresión muy militar. Y como Claro. estamos utilizando Digo mojarse porque además él está encauzando ríos. sí, 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 sí. Aparte también de mojarse es muy naval, muy marinero también. Sí. Efectivamente, y lo más importante también que después es también un respeto a la naturaleza. Heracles es muy respetuoso, digamos, con el entorno, lo que hablamos antes. Luego el río continúa sin dañar a los demás. Mm. Sus trabajos en todo momento evitan males mayores y se buscan soluciones. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Estos serían los establos. Muy bien. Ahora dentro de poquito tienes la Noche de los Investigadores en septiembre. Sí. Así, el 28 es. El 28, el 28. El 28 y os voy a decir rápidamente el lugar. Recuérdanos en qué consiste también. Sí, mira. Un momentito. Me voy a sentar, si me lo permiten. Sí. La Noche de los Investigadores es un proyecto que nos han invitado al profesor doctor José Barriento, que es mi tutor en la tesis doctoral, y aquí a un servidor, a él, que ha estado haciendo unos trabajos este verano en México, en varias prisiones mexicanas, y a mí por toda mi experiencia a lo largo de estos 10 años en distintos centros penitenciarios. ¿Con qué? Con la filosofía aplicada. El proyecto ha gustado y nos han invitado. Ya os comento, es en Sevilla, el 28 de septiembre del mes que entra, en el Centro de Iniciativas Culturales, en la calle Madre de Dios 1, de acuerdo, en la sala MDD. Es de entrada libre, ¿no? Sí, el aforo aquí indica aforo acceso libre. Y por supuesto está todo el mundo invitado a que vengan porque van a vernos directamente hablando de lo que ha sido nuestra labor. También por otro lado tengo que comunicar que vuelvo a retomar también aquí en Botafuego porque, ¿sabes? Los permisos, ¿no? Esto se tiene que ir llevando, tienes que solicitar unos permisos, ese permiso se solicitó para volver a retomar mis talleres de filosofía aplicada dentro de prisiones y lo han concedido. Lo único que ha tardado un poquito más por el mes de agosto. Agosto es el domingo del año y las cosas se ralentizan un poco. Este centro penitenciario de Botafuego, ¿qué característica tiene? Pues una prisión tipo A de máxima seguridad, con una población máxima de 1.800 individuos, con un módulo de primer grado, porque la gente muchas veces confunde aislamiento con primer grado, y no tiene nada que ver. Una cosa es primer grado y otra cosa es aislamiento. Las prisiones todas tienen un módulo de aislamiento por si pasa cualquier cosa, o la mayoría de ellas, para poder separar a las personas que han tenido un conflicto. Luego está primer grado, que son 2 artículos del Código Penal, de la legislación penitenciaria, perdón. Son los 91.2 y 91.3. Y estos son internos con una calidad, digamos, dentro de peligrosidad, o bien porque el tipo de delito hace que no esté con el resto de la población reclusa, etcétera, ¿no? Por unas características. Hay algunas cárceles que he visto, o centros penitenciarios, por lo menos en las que se ven en documentales, que están en aislamiento, pero toda la vida, o sea, toda la condena. Sí, esos son los que algunos de ellos por su grado de peligrosidad. En España es raro, no imposible, que una persona esté en primer grado todo el tiempo, pero realmente no va acorde con la reinserción y la reeducación. En todo momento se busca que esta persona promocione y pase de un 91.2, etcétera, y pasa a un segundo grado y un segundo grado a un tercer grado, porque si una persona está en todo momento en primer grado, es que algo está fallando. ¿De acuerdo? Además, es un caso para estudiar, porque esa persona, si tiene 20 años de condena y está en todo momento en primer grado, algo está fallando. Muchas veces también puede ser que esté en primer grado una condena de 10 años, 12 años, porque el delito que ha cometido se considera tan especial que puede que al pasar con el resto de la población penitenciaria la vida de esta persona corra peligro. ¿De acuerdo? Claro. No voy a dar ejemplos de ningún tipo. Pero cuando tú vas a dar el taller, das con guardias de seguridad que te protegen. No, yo no tengo nunca guardia de seguridad, nada. Eso es lo que he dado como puede dar un profesor clase en un instituto. Eso es lo que tiene ser profesor de Krav Maga, ¿no?
No, que va, no solamente eso, Pablo, sino también que, vamos a ser sinceros, imagínense ustedes que yo voy a dar una conferencia. Sí. De una conferencia a alumnos, y ahora están allí todos los padres. ¿Crees que los alumnos van a tener la libertad de hacer todas las preguntas que quieren hacer? Pues Y probablemente no. Sabemos que no. En este caso, yo siempre, por lo general, o he estado solo, he tenido el educador o educadora. Por lo general, el educador o educadora es una persona que está mucho tiempo con ellos. Por tanto, ya tiene un vínculo. Ellos van a tener la libertad de poder expresar. Ahora, si yo tengo un grupo de funcionarios allí, sin menospreciar a los funcionarios, ojo, pues ellos no van a tener la libertad de hacer ciertas preguntas. Los intimidan y no lo hacen. No, y que a lo mejor esa pregunta luego a lo mejor va a servir de broma o X, ¿no? Por las razones que pueden ser mil motivos. ¿Qué ocurre? Que yo prefiero que estar o bien con el educador o la educadora que corresponda o estar solo con ellos. Y nada, claro. y hasta la fecha de hoy yo nunca he tenido problemas. Muy bien. Bueno, una alegría que la noticia de que en otro ciclo más de estos tantos que haces, regresas otra vez ahí a Botafuegos. Por otro lado, la Noche de los Investigadores en Sevilla, el 28 de septiembre, con entrada abierta para todos los que quieran acercarse. ¿El horario cuál era? A las 9. A las 9 de la noche. De todas formas, ya la semana que viene daremos mayor información, ¿de acuerdo? Se está colocando en Facebook, etcétera, se está por ahí dando toda la difusión posible. Y, en fin, esto también es gratificante. ¿Cómo no? Volvemos a lo de siempre, esto todo se hace de forma altruista, desde el canal de Pablo, padre de Damocles, a mis talleres, a los que vayamos a esta noche, a los de la noche de los científicos, de los investigadores, todo de forma voluntaria y coste propio. O sea, volvemos a lo de siempre, muchas veces los trabajos no es tanta la recompensa económica, también ayuda, sí. Pero otras veces es más una recompensa más personal, ¿no? Y bueno, también hablábamos hace unos días rápidamente, hablaba con un compañero que está liado con un proyecto, etcétera, y yo le decía, esto no va a tener problemas siempre y cuando no veas un dinero. En el momento que empiezas a ver grandes cantidades de dinero, vas a tener un montón de problemas. Porque va a haber 4 listos que van a decir, eso lo quiero yo. Pero refiriéndote a que no sé a qué te referías con no, que me refiero que muchas veces los gastos voluntarios se ven muy bien, porque como no hay dinero de por medio, pero por eso, muy bien, hazlo tú. Es como esto, hazlo tú. ¿Te refieres a la Noche de los Investigadores? No, en general, mi taller, por ejemplo, de filosofía, que lo hago de forma voluntaria, hago un voluntariado. Y un amigo mío está metido en un proyecto y me decía, bueno, Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Y yo digo, mira, eso está muy bien y me gusta la idea que tiene. El problema es que empiezas a ganar dinero. En el momento que empiezas a ganar dinero vas a empezar a tener un montón de problemas. Porque va a haber 4 listos que van a decir, ese dinero lo quiero yo. Y ya van a empezar a decirte, tú tienes los estudios tal, tú tienes el máster de tal, vas a tener... Porque están viendo que hay un filón que no están aprovechando. Y ese es uno de los problemas que hay. Es más, hubo un artículo hace un tiempo que decía la magnitud de máster innecesarios que hay en España. Porque con el tema del máster han visto un filón. Y hay máster de todo tipo y dicen, pero si eso luego a nivel laboral no sirve para nada. Y la gente, necesita un máster, empieza a hacer máster y al final se dan cuenta que tienen un montón de titulitis que no le vale para nada. Master of the Universe. Sí, He-Man y los Masters. En fin. Bueno. Vamos a ver un momento, a ver, ahí hay algo. Hoy está tranquilo el chat. Sin embargo, hay bastantes espectadores, pero el chat han estado poco participativos. ¿Qué nos toca la siguiente? ¿Qué trabajo? Vamos a ver el jabalí. El jabalí de Erimanto. Muy bien. A ver cómo se las arregla con el jabalí nuestro amigo Heracles. Es bueno. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias a ti, Pablo, por la espada de Damocles, lo que digo siempre. Vean su canal, tiene un montón de cosas muy interesantes. Muy interesantes. Ahora que desde el canal he rehabilitado el canal antiguo, que era un canal que YouTube, porque había hecho unos vídeos con un contenido reflexivo, totalmente reflexivo y psicológico acerca de temas así medios candentes. Hubo gente que se quejó de esos porque son troll, lo que se llama un troll, o haters, los odiadores, ¿no? Así se llama. Tiene que haberlos.
Y bueno, ese canal lo denunciaron, YouTube preventivamente lo cerró, después vio que no había nada raro, lo volvió a activar. Entonces, hasta que lo limpié un poco de esas cosas, como en los establos de augías, lo tuve que limpiar para que nadie pueda decir nada. Entonces quité ese tipo de programas y dejé más homogéneos, más normales. Este es un canal más grande, tiene como 8.500 suscriptores y muchos de los vídeos que estamos haciendo los pasé también a ese canal para que aquellos que estén suscritos lo puedan ver. Así que supongo que habrá más gente que se va a acercar a estos programas. Un verdadero placer. Es una pena que tengamos esa censura, ¿no? Cubierta. Sí. Y es como todo. Hay gente que nos aprecia nuestro trabajo, habrá otras personas que nos odien y nos tire y diga que esto es falta de rigor. Pero bueno, abrimos, ¿no?, canales, limpiamos y seguimos con nuestro trabajo. Muy bien. Muchas gracias a ti, Eduardo, por tomarte siempre este trabajo de explicarnos y de iluminarnos tanto, con tantos detalles que uno ve el mito y dice, bueno, 3 elementos le encuentro. Y resulta que tú vas ahí desgranándolo y encontrando miles de detalles. Así que muchísimas gracias en nombre de todos los que te escuchan y aprendemos en cada programa. Y rápidamente, el programa de hoy se lo dedico a algunos de los que nos siguen lo conocen, a nuestro amigo Miguel. Miguel, este programa de hoy va dedicado a ti y tú sabes por qué. Pues nada, bueno, muchísimas gracias y adelante. Vean a Pablo en su canal, no lo olviden. La Espada de Damocles. Vale. Vamos a nuestra cortina. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!